Muchas gracias a la Procuraduría General de la Nación por vincularnos a esta agenda. Gracias de manera especial al doctor Dunoyer, que tuvo pues la generosa decisión de invitarnos. Debo comenzar por una gran salvedad. La responsabilidad o la competencia, como ahora se dice, de la conservación y de la divulgación del patrimonio contenido en las fortificaciones de Cartagena es del Ministerio de Cultura, en este caso delegado a la ciudad de Cartagena, actualmente en la Escuela Taller de Cartagena de Indias y por supuesto también un poco colateralmente con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, que es el ente rector de la política de patrimonio. Realmente a lo que yo me voy a referir es a un tramo de la memoria que originó todo este proceso. De tal manera que en 10 minutos les contaré este proceso que arrancó desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este tema, por supuesto, está también muy conectado con lo que estamos haciendo hoy. El hecho de que un evento de esta naturaleza se haga en Cartagena no es gratuito. Esto corresponde y hace honor a toda la trayectoria que ha tenido la ciudad a lo largo de los siglos, no desde ahora. Ya, por citar apenas solo un ejemplo, desde la primera mitad del siglo XVIII, cuando se establece el Virreinato de la Nueva Granada, y se establece, por supuesto, la capital en Bogotá, ya desde ese momento inclusive se discutió la posibilidad de que esa capital del Virreinato también fuera Cartagena. Hay una serie de razones que se decidieron por la capital en Bogotá, pero de todas maneras Cartagena siempre sirvió por su condición portuaria, por todo lo que significó para el desarrollo político, económico de ese virreinato, una especie de capital alterna. De hecho, los virreyes de la Nueva Granada, por su condición de puerto, llegaban primero a Cartagena, aquí pasaban largas temporadas, aquí inclusive alguno gobernó el virrey Caballero y Góngora desde Cartagena. De tal manera que, como dice el expresidente Belisario Betancur, Colombia tiene en Bogotá el cerebro, pero en Cartagena el corazón. Esa es la razón por la que este seminario se realiza en Cartagena. Este es un proceso que tiene mucho que ver, pueden avanzar a la siguiente, con la misma situación que vive Cartagena en un momento álgido de su historia. Pueden pasar a la siguiente. Siga. Lamentablemente, en el momento en que arranca todo este proceso de formación de nuestra nación, de la nacionalidad colombiana, Cartagena queda completamente rezagada. Y queda rezagada por una razón esencial y muchas otras razones que se desprenden de eso, y es que su puerto, que había sido y sigue siendo hoy su razón suficiente de vida, queda completamente destruido. Y en ese momento, en el desarrollo de ese siglo XIX, cuando Colombia busca la posibilidad de insertarse al comercio internacional, necesita entonces de estos puertos, y Cartagena está completamente anclada. Y de allí, unos años después, unas décadas después, es donde surge la solución finalmente de Barranquilla. Cartagena, a mediados del siglo XIX, es una ciudad completamente destruida, acabada. Simón Bolívar, cuando pasa por aquí en 1823, que ve el estado de postración en el que había llegado Cartagena, dice: hemos ganado la libertad, pero a cambio de todo lo demás. Y uno de los cuadros, como para resumírselo, de la situación dramática que vive esta ciudad a mediados del siglo, lo tenemos en la famosa novela del amor en los tiempos del cólera de García Márquez, que tiene como eje ese episodio, que es real. Es decir, esto es una ficción construida sobre
hecho real. La peste del cólera ocurrió en Colombia, ocurrió en Cartagena a mediados de ese siglo XIX, y él cuenta cómo después del periodo colonial la ciudad entra en un declive total, en una decadencia honorable, como él la llama, y dice que todas estas edificaciones y murallas y la gran ciudad que había significado tanto y que había tenido tanto auge en otro momento, en ese momento es realmente una ruina monumental. Es tal vez una de las, digamos, de las narraciones más cercanas que tenemos a la memoria de lo que ocurre con Cartagena en ese momento. Y ese proceso de recuperación solamente se va a lograr a finales, y muy lentamente a finales de ese siglo, la siguiente. Y obviamente, siga. Otra. Ese proceso de recuperación de la ciudad, que significa que comienza con la recuperación del puerto, trae consigo la destrucción de ese mismo patrimonio. Así que, si visto en perspectiva, Cartagena se salva por esa crisis. Es decir, todo este patrimonio que tenemos hoy se salva por esa crisis que tiene la ciudad, pero al mismo tiempo, en el momento en que comienza a recuperarse, este patrimonio comienza a ser también objeto de lo que entonces se conoció aquí en muchas partes como la piqueta del progreso. A finales de la década, ya a finales del siglo XIX, en la década de 1890, comienza el proceso de demolición de estas murallas. Casi paralelamente, en estas dos, donde están las dos flechas rojas, son las dos posibilidades que tiene la ciudad de expandirse hacia extramuros, porque hasta ese momento la ciudad había estado toda arrinconada, digamos, en lo que hoy son las murallas. Y escasamente para la fiesta de la Candelaria era cuando se abría un poco a los alrededores. De tal manera que acá, donde está la flecha de abajo, que era la antigua puerta de la Media Luna, era la entrada principal a la ciudad por tierra firme. Eso era una construcción, ahora lo haremos en la otra, de las más importantes que habían construido la ingeniería militar en América. Y en el otro sector estaba el antiguo Rebellín del Cabrero. Por aquel lado se iba hacia la casa de Rafael Núñez. En un momento en el que ya la misma dinámica de la ciudad, lo que hoy llamamos la movilidad, implicaba ya la construcción de unas vías mucho más expeditas que las que habíamos tenido durante el periodo colonial. De tal manera que cae la puerta de la Media Luna, ya se necesitaban unas vías más grandes donde cupieran los carruajes más anchos, y allá para ir al Cabrero, y así comenzar muy lentamente la primera expansión de ese núcleo urbano. La siguiente. El proceso siguió. La siguiente, por favor. Esta es ya la puerta de la Media Luna vista desde el Cerro de San Felipe, ya demolida. ¿Sí? Ya esto es a principios del siglo, y ya ustedes comienzan a ver toda la urbanización incipiente que viene desde el antiguo casco urbano hacia el exterior. La siguiente. Siga. La cosa siguió. En 1900, en las primeras décadas del siglo XX, hay necesidad de construirle el primer mercado público a la ciudad, que hasta entonces había funcionado en unas carpas hacia el interior digamos, del recinto amurallado. Y entonces se decide su construcción aquí en esta punta, donde está la flecha, que es exactamente donde está el centro de convenciones hoy. Y eso es la razón principal por la que se demuele todo este tramo de murallas, que va desde esa punta, es decir, de donde está el centro de convenciones hay en línea recta hasta la isla de Manga, exactamente donde están los parqueaderos del centro de convenciones. La idea era despejar ese sitio y luego el resto para los pequeños muelles digamos, de las embarcaciones que traían el avituallamiento a Cartagena a principios del siglo. La siguiente. Pero el tramo más dramático y final fue la anterior, por favor. Esa. Es el que va desde hoy la Torre Reloj hasta allá, hasta donde más o menos está la estatua de la India Catalina,
que fue el tramo más terrible y por el que se considera, y muchos cartageneros, probablemente los que estén aquí, y probablemente otros que no, siempre se hayan preguntado por qué ese acto de barbarie de haber tumbado las murallas de Cartagena a principios del siglo pasado, es decir, hace alrededor de 100 años. Pues no fue ninguna salvajada, no fue ninguna bestialidad. Todo eso estuvo inspirado y tuvo su profunda necesidad en el estado tan decadente que tenía la ciudad en ese momento. Ese tramo de murallas que había ahí era una verdadera muela podrida, que comenzaba por el interior, por el mercado que funcionaba ahí, en el principio. Luego, en el siguiente tramo del cordón de murallas era una letrina pública, pues la ciudad no tenía, el acueducto era insuficiente, no había alcantarillado, de tal manera que los cartageneros sacaban, como decían vulgarmente, sus micas en la mañana a botarlas a la muralla. Y en el último recodo de ese rincón, llegando a lo que es la India Catalina hoy, era un barrio de prostitución, de tal manera que ustedes pueden sumar lo que significaba los desechos del mercado, más la letrina, más el barrio de prostitución, y entonces te darán cuenta que ese era un pedazo de muralla realmente sucio de la ciudad. A esto se agrega que debido a las condiciones antihigiénicas del puerto de Cartagena, estaba en una lista negra para poder atravesar los buques que iban de aquí tenían que hacer cuarentena para poder atravesar el canal de Panamá. Con motivo del primer centenario de la independencia en 1911, y un poquito después, los cartageneros se revuelven, le piden muchas cosas al gobierno nacional, y en ese momento llegó contratado por el gobierno nacional a Buenaventura una firma inglesa llamada la Pearson & Son, que vino a hacer un trabajo de recuperación del puerto de Buenaventura. Y entonces los cartageneros clamaron para que ese mismo trabajo viniera a hacerse aquí a Cartagena, y efectivamente se firmó el contrato con el gobierno nacional, todo esto está publicado, y dentro de la serie de recomendaciones que hizo la Pearson, que hoy serían parte como del primer plan de ordenamiento y de desarrollo de la ciudad, estuvo la posibilidad, y ellos la recomendaron expresamente, de que se demoliera ese tramo de murallas para poder oxigenar un poco ese centro histórico. Obviamente en ese momento no había ninguna conciencia del valor patrimonial, no había ninguna legislación todavía que lo protegiera de manera concreta, de tal manera que, al contrario, en la discusión sobre la demolición de las murallas de Cartagena se había discutido en el Congreso colombiano desde las últimas décadas del siglo XIX, y si nunca se hizo fue porque no hubo plata con qué hacerlo. En este momento, inclusive, ya después de haber tenido los instrumentos, hubo que hacer una concesión con un particular para que él fuera el que demoliera y tuviera la concesión de explotar la piedra. Y parte de esa piedra se tomó para rellenar todo ese caño que ustedes ven ahí, que es donde está hoy la urbanización de la Matuna. Así que este proceso arranca más o menos entre 1914 y 1918, la última. Este es una panorámica donde ustedes alcanzan a ver, después de la torre del reloj, hacia la derecha, dónde iba la muralla. Ahí pueden ver el corte donde va haciendo, ¿sí? Aquí a la derecha tienen el mercado público, donde estuvo la otra parte de la muralla. Y la última, por favor. El proceso se detuvo más. La otra, de ahí está ahí. Se detuvo porque en 1918 apareció la primera ley ya del siglo XX de protección del patrimonio monumental colombiano, que ordenaba que a partir de ese momento todos los edificios, monumentos públicos y fortalezas, ¿sí?, fueran protegidos por el Estado y que no se podían intervenir. Así que en ese momento se detuvo. Si no ocurre eso en ese momento, y si la ciudad no hubiera tenido este periodo de decadencia, seguramente el proceso de demolición hubiera sido mucho mayor. Es más, el proyecto era de mucho mayores alcances. Era derribar toda la muralla que estaba hacia el interior de la ciudad y simplemente dejar la que quedaba por fuera, protegiendo las posibles embates del mar. Así que, mis estimados amigos, si eso no ocurre en 1918 y si esta ciudad no se sumerge en esa gran crisis, hoy
no tendríamos ninguna ciudad que mostrar y seguramente esta reunión no se hubiera hecho en Cartagena. Muchas gracias.